La dejaron sola, en el momento más frágil y sagrado de su vida. Nadie esperó con ella. Nadie tomó su mano. En medio del dolor, de la fiebre y del miedo, una joven trajo al mundo a su hijo, pero lo hizo rodeada de silencio, abandono y puertas cerradas. No hubo madre, ni hermana, ni comadrona que se apiadara. La habían rechazado por decisiones que solo el corazón entiende, y el precio fue parir entre sombras, sintiendo que el mundo la castigaba por haber amado. Pero cuando ya no quedaban fuerzas, cuando parecía que todo acabaría ahí, un hombre apareció. Un apache. Nadie lo llamó, nadie lo esperaba. Pero él escuchó algo que los demás no oyeron, un llanto de vida y un susurro de esperanza. Y entonces, sin pedir nada, sin preguntar nada, recogió al bebé en sus brazos y cambió el destino de todos. ¿Qué lleva a un guerrero solitario, endurecido por la vida y marcado por pérdidas, a tomar entre sus manos a un hijo que no es suyo y llamarlo su hogar? ¿Qué herida invisible une a un hombre sin familia con un niño recién nacido y una madre rota por dentro? Esta historia habla del abandono, sí, pero también de la redención, de la bondad que no grita, y de cómo a veces el amor aparece donde menos se espera. Porque no es la sangre lo que hace a una familia, ni la ley la que dicta lo correcto. Es el corazón. Y este apache, curtido por el viento del desierto, lo entendía mejor que nadie. Él no habló de honor, lo vivió. No prometió protección, la ofreció. Y al hacerlo, tejió un lazo tan fuerte que ni el tiempo, ni la muerte, pudieron romper. Si tú también crees que cada vida merece ser recibida con ternura, y que nadie debería pasar solo los momentos más difíciles, este canal es para ti. Aquí contamos historias que reconcilian el alma y nos recuerdan que el amor, la dignidad y la compasión aún importan. Suscríbete al canal si en tu corazón sabes que el mundo sería mejor si cuidáramos a los demás como si fueran nuestros propios hijos. Quédate hasta el final, porque solo entonces entenderás cómo un gesto silencioso cambió 3 vidas para siempre, bajo el rumor del viento y el susurro eterno del desierto. Nadie supo exactamente cuándo comenzó a ser invisible. Quizá fue cuando se negó a obedecer lo que otros habían decidido para ella. O tal vez cuando su vientre empezó a crecer, sin anillo, sin permiso, sin un hombre a su lado. Lo cierto es que para cuando llegó el momento de parir, ya no quedaba nadie que la llamara por su nombre. La comunidad que antes la había visto como hija, hermana o vecina, ahora bajaba la mirada cuando pasaba. Como si su presencia doliera, como si su existencia recordara algo que nadie quería ver. No era una mujer mala, ni arrogante, ni violenta. Al contrario, tenía una dulzura natural en los gestos, una voz suave, y esos ojos tristes de quienes han aprendido a callar más de lo que deberían. La pequeña cabaña donde se refugió estaba lejos del centro del poblado, casi tocando la línea donde comenzaban los matorrales y la tierra rojiza. Allí vivía desde hacía unas semanas, apenas con lo justo, agua de pozo, algunas mantas, pan duro y un pedazo de fe que aún no se le rompía del todo. No había médico, ni comadrona, ni fuego suficiente. Pero tenía algo más fuerte que todo eso, la determinación de no dejar morir a su hijo. Porque aunque el mundo le había dado la espalda, ella seguía sintiendo como esa vida se movía dentro de su vientre, como un susurro que le decía que todavía había algo por lo que luchar. La noche del parto fue silenciosa. No hubo gritos que se escucharan desde lejos, ni luces que alertaran a los demás. Fue un trabajo lento, entre lágrimas contenidas y contracciones que le doblaban el cuerpo. Estaba sola, completamente sola. El viento golpeaba la madera de la puerta y silbaba entre las rendijas. Afuera, el desierto dormía con indiferencia. Dentro, el tiempo se detenía entre los dolores. Hubo momentos en los que creyó que no lo lograría, que la vida se le escaparía sin que nadie lo supiera. Pero en medio de esa oscuridad, una fuerza antigua, más antigua que el miedo, la sostuvo. Tal vez fue el amor.
Tal vez fue la sangre que corría con fuerza por sus venas, recordándole que ella venía de mujeres fuertes, aunque el mundo lo hubiera olvidado. Cuando por fin el bebé nació, no hubo aplausos ni lágrimas de alegría. Solo un suspiro, profundo y tembloroso, como el que da la tierra después de la tormenta. Era un niño pequeño, frágil, de esos que al nacer no lloran con fuerza, sino con un quejido apenas audible. Ella lo tomó entre sus brazos, como si lo hubiera esperado toda la vida. Lo limpió con una manta vieja, lo acercó a su pecho y le dio calor con su aliento. No tenía fuerzas para llorar, pero una lágrima le cayó por la mejilla. Era una lágrima distinta, no de dolor, sino de promesa. Pasaron las horas y el frío fue entrando por cada rincón. La mujer apenas podía sostenerse. Su cuerpo estaba exhausto, y la fiebre comenzaba a subir. Afuera, la luna era una mancha pálida en el cielo. Y entonces, algo cambió. Un sonido leve, casi imperceptible, rompió el silencio. Era un crujido de ramas, un paso firme pero sin prisa. Alguien se acercaba. No era la ayuda que ella había esperado. No era una vecina compasiva ni un hombre arrepentido. Era un apache. Alto, con el rostro curtido por el sol, el paso sereno y los ojos como la piedra antigua, duros, pero no vacíos. Él no venía buscando a nadie. No llevaba armas, ni palabras. Solo caminaba. Algunos decían que era un nómada sin clan, un guerrero sin batalla, un alma sin sombra. Nadie sabía bien de dónde venía, pero todos sabían que no se quedaba en ningún sitio por mucho tiempo. Vivía entre los márgenes, como los que ya no esperan nada. Y sin embargo, aquella noche, se detuvo frente a la cabaña. No tocó la puerta. No hizo ruido. Simplemente sintió algo, algo que le hizo girar el rostro hacia esa ventana tenue donde apenas se filtraba un hilo de luz. Como si el viento le hubiera hablado. Como si una historia antigua, que aún no había comenzado, le llamara por su nombre. Dentro, la mujer ya no podía moverse. El bebé dormía sobre su pecho, tibio y frágil. Y en ese instante, justo cuando la fiebre la empezaba a llevar lejos, la puerta se abrió. No con violencia, no con prisa. Con respeto. Con esa calma que solo tienen los que han vivido demasiado. Él entró, la miró en silencio, y comprendió. No preguntó nada. No necesitó saber nombres, ni culpas, ni pasados. Lo que vio fue suficiente. Una madre rota, un niño recién llegado al mundo, y un espacio donde el amor aún respiraba, a pesar de todo. Se acercó despacio. Tomó al niño con una suavidad que no parecía caber en sus manos grandes. Lo sostuvo como si fuera el último brote de un árbol seco. Luego volvió la vista hacia la mujer, que apenas alcanzaba a abrir los ojos. Ella lo miró y asintió. Fue un gesto leve, pero lleno de confianza. Como si supiera que aquel hombre, extraño, apache, silencioso, había venido para quedarse. O al menos para proteger lo que ella ya no podía. Y así comenzó todo. Sin palabras, sin testigos, sin promesas. Solo un gesto, un encuentro, y el inicio de algo que ningún dios ni ningún hombre había previsto. Una historia de 3 corazones heridos, que empezaban a latir al mismo compás. Lo habían llamado de muchas formas: errante, salvaje, fantasma del monte. Algunos le atribuían crímenes que nunca cometió, otros lo veían pasar en silencio por los caminos polvorientos y apretaban el paso, sin atreverse a levantar la mirada. Él no devolvía insultos, ni respondía al miedo con violencia. Solo caminaba, como quien busca algo que no sabe nombrar. En los tiempos de guerra, había sido un hombre respetado entre los suyos, un rastreador con mirada de águila y pasos que no dejaban huella. Pero la guerra terminó, y con ella se llevó su familia, su tribu, su nombre antiguo. Desde entonces, vagaba sin dirección fija,
sin pertenencias, sin nadie que esperara su regreso. El desierto lo había adoptado como a uno de los suyos, duro por fuera, pero lleno de memorias escondidas entre grietas. Aquel guerrero no conocía la compasión como un mandato. No la practicaba para ser bueno ni para redimirse. Era simplemente parte de su alma. Había visto demasiada muerte, demasiada injusticia. Sabía lo que era perder un hijo y no poder enterrarlo, lo que era ver llorar a una madre sin poder consolarla. Así que cuando entró en aquella cabaña y vio a la mujer al borde de la fiebre, y a ese niño tan pequeño que aún no comprendía el abandono, algo en él se quebró, o quizá, se abrió. No era una herida nueva. Era una herida antigua que había aprendido a vivir callada. El niño no lloraba, solo respiraba despacio. Tenía los ojos cerrados, pero su presencia llenaba la habitación como una brisa tibia que anunciaba un cambio de estación. El apache se quedó allí toda la noche. Encendió el fuego con madera seca que recogió alrededor. Mojó un paño y lo puso en la frente de la mujer. Preparó una infusión con hierbas que conocía desde niño, cuando su abuela le enseñaba a escuchar lo que decían las plantas. No dijo una sola palabra, pero cada uno de sus gestos era una promesa: no morirás esta noche, no morirás sola. A la mañana siguiente, la fiebre había bajado. La mujer respiraba con más calma. Aún débil, abrió los ojos y lo encontró allí, sentado a pocos pasos, con el niño en brazos. Lo sostenía como si fuera suyo, y en cierto modo, ya lo era. No se quedó por caridad. No se quedó por pena. Se quedó porque algo lo ancló a ese lugar. Era la primera vez en muchos años que sentía que su presencia tenía sentido, que sus manos podían hacer algo más que cazar o defender. La mujer, cuyo nombre aún no sabía, lo miraba sin miedo, como si, en su silencio, él le dijera lo que nadie más le había dicho nunca: tu hijo merece vivir, y tú también. Los días pasaron. Con el paso lento del sol sobre el polvo rojo, la cabaña se fue transformando. El guerrero salía temprano, buscaba alimento, agua limpia, leña. Cazaba con respeto, tomaba solo lo necesario. Volvía con peces pequeños, raíces, a veces con leche de cabra que algún pastor le entregaba a cambio de arreglar una cerca o limpiar una acequia. La mujer, aún débil, comenzó a levantarse. No hablaban mucho. No hacía falta. Compartían el espacio con la delicadeza de quienes han perdido tanto que cualquier cosa que nace nueva debe ser tratada con cuidado. El niño dormía en una manta tejida con hilos de muchas vidas. Y cada vez que el guerrero lo miraba, algo se suavizaba en su rostro. No era ternura lo que mostraba, era una clase de respeto profundo, como el que se tiene ante un fuego que empieza a prender después de una larga noche. Con el tiempo, la mujer le contó su nombre. Lo hizo con la voz baja, como si entregara algo íntimo. Él asintió. Luego le dijo el suyo, aunque ya nadie lo pronunciaba. Desde entonces, compartían más que el techo, compartían los silencios, las tareas, las miradas que no piden nada pero lo dicen todo. No eran pareja, no eran familia, pero tampoco eran extraños. Algo entre ellos se fue tejiendo con la lentitud de lo verdadero. En el pueblo cercano, algunos empezaron a murmurar que ella vivía con un apache, que él se había apropiado del niño. ¿Qué clase de ejemplo era ese para los demás? Pero a ellos no les importaba. Habían aprendido a vivir más allá del juicio. Y lo que tenían, aunque frágil, era limpio. Había algo profundamente digno en ese modo de estar juntos. No necesitaban justificarlo ante nadie. El guerrero había conocido muchos hogares en su juventud, pero ninguno como ese, un lugar donde no hacía falta hablar alto, donde la tierra no exigía explicaciones y donde un niño dormía tranquilo, con el corazón latiendo al ritmo de dos adultos que habían aprendido a cuidar sin condiciones. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de las colinas,
el apache talló algo en un pedazo de madera. No era una figura grandiosa, ni un símbolo tribal. Era un gesto sencillo, el contorno de una flor rodeando el nombre del niño. Lo colocó sobre la cuna, como un escudo. La mujer lo vio desde lejos y comprendió. Él no le había dicho nada, pero con esa talla le estaba diciendo, este es su hogar. Yo lo cuidaré. Así comenzó a forjarse una nueva historia. No entre gritos, ni alianzas, ni papeles, sino entre los restos de dos almas que aún sabían cómo amar, aunque el mundo les hubiera enseñado a callar. La mujer, que había sido rechazada por traer vida sin permiso, y el apache, que había perdido todo y sin embargo, aún sabía sostener la vida con ternura. Unidos no por la sangre, sino por la compasión, por la certeza de que nadie, nunca más, debería parir en soledad, ni crecer sin ser amado. El niño crecía sin saber de rechazos ni vergüenzas. Su mundo era pequeño pero suficiente, una cabaña tibia, dos figuras silenciosas que lo cuidaban con una devoción tranquila, y el cielo inmenso que cada noche se extendía sobre su cuna como un manto protector. No conocía el juicio de los otros, ni el peso de los prejuicios. Solo conocía manos firmes que lo envolvían, un pecho donde dormirse y el susurro del viento entre los árboles como canción de cuna. Era un niño curioso, de mirada alerta y sonrisa que aparecía sin avisar. No lloraba mucho, pero sí observaba. Y aunque aún no hablaba, ya aprendía a leer los gestos, la manera en que el apache encendía el fuego sin ruido, como su madre lo envolvía con la manta cada noche con idéntica dulzura, como sus dos protectores compartían el pan sin necesidad de palabras. Para él, esa era la vida, sencilla, pausada, llena de miradas largas y silencios que no pesaban. No sabía que había nacido fuera de lo correcto, ni que su llegada había sido vista como una vergüenza. No sabía que su madre había estado sola, ni que su padre biológico había elegido desaparecer. Todo eso aún no tenía forma en su mundo. Lo que sí conocía era el calor del pecho del apache cuando lo cargaba en brazos, la firmeza de esa voz profunda que a veces le cantaba en su lengua ancestral, y la seguridad absoluta de que, pasara lo que pasara, alguien lo sostendría. Los días eran todos distintos, pero todos llevaban la misma melodía, la del trabajo compartido y la protección mutua. El apache, cada mañana, lo llevaba consigo envuelto en una manta. Iban al arroyo a recoger agua, o al bosque cercano a buscar raíces comestibles. A veces cazaba, y el niño lo observaba desde un pequeño cesto, quieto, como si supiera que debía respetar el ritmo de la tierra. Otras veces se sentaban simplemente a contemplar el horizonte, mientras el sol bajaba con esa calma de los lugares donde el tiempo aún no tiene prisa. El guerrero hablaba poco, pero le contaba historias al niño con los ojos, con los gestos, con las cosas que le mostraba, el rastro de un ciervo en la tierra, la forma en que una nube anunciaba lluvia, el modo en que las piedras susurraban su propia memoria. La madre del niño, aunque aún se recuperaba, empezó poco a poco a recuperar también la esperanza. Su cuerpo ganaba fuerza, pero era su alma la que más había sanado. Ver a su hijo sonreír, verlo crecer ajeno a la crueldad, era una forma de justicia que no había osado soñar. Con el apache no hablaban de lo que vendría. No hacían planes, no proyectaban futuros. Pero en cada día compartido iban haciendo algo más fuerte que cualquier promesa, una certeza muda de que, mientras los tres estuvieran juntos, había futuro posible. A veces, cuando el niño dormía, ella lo observaba largo rato. Pensaba en todo lo que no había dicho, en lo que había callado por vergüenza, por dolor. Recordaba a sus propios padres, que se habían negado a verla cuando supieron de su embarazo. Recordaba la sensación de estar sola, totalmente sola, con la vida latiendo dentro de su vientre y ninguna mano tendida. Y sin embargo, ese dolor empezaba a diluirse. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ahora tenía un propósito. Ese niño que dormía con el ceño fruncido, como si soñara batallas invisibles,
era su nueva verdad. Y aunque la herida seguía allí, ya no sangraba igual. Ahora tenía con quién compartirla. El apache no hablaba de su pasado. Nunca le contó a ella que lo trajo a ese lugar, ni que había perdido. Pero a veces, en las noches, cuando el niño dormía y el fuego crepitaba bajo las estrellas, él tomaba un trozo de madera y tallaba figuras. Figuras simples, pero llenas de significado. Una madre con un niño en brazos, un cuenco rebosante de agua, una piedra redonda bajo un árbol solitario. Ella lo observaba desde la puerta y entendía que, aunque no hablara, él también estaba sanando. Que ese niño, tan pequeño aún, estaba tocando fibras que el tiempo había cubierto con capas de silencio. No hacía falta saber qué heridas traía aquel apache. Bastaba con verlo mirar al niño, con esa mezcla de asombro y protección que solo los que han perdido saben sentir. Una tarde de viento suave, el niño dio sus primeros pasos. Tropezó varias veces, pero no lloró. Se levantaba con la torpeza valiente de los que aprenden a confiar en el suelo que pisan. Fue hacia el apache, que lo esperaba con los brazos abiertos y los pies firmes. Cuando llegó hasta él, sin caerse, el hombre lo alzó en brazos y lo levantó al cielo. Fue un gesto breve, pero en ese gesto cabía todo: el orgullo de quien se sabe elegido, la promesa de que no lo dejaría caer y la certeza de que ese niño ya no era solo un niño. Era parte de algo más grande, más antiguo, más sagrado. Era raíz en tierra firme. La madre los vio desde la distancia, con una mano en el pecho y los ojos húmedos. No dijo nada, solo sonrió. Y en esa sonrisa estaba su gratitud, su alivio y su paz. Porque supo, sin que nadie se lo dijera, que su hijo jamás estaría solo. Que aquel guerrero sin tierra había encontrado un lugar donde quedarse. No por obligación, no por deber, sino porque el amor, el verdadero, no necesita contratos, ni razones, ni títulos. Solo necesita un alma dispuesta a permanecer. Y bajo el cielo inmenso, ese niño, que había llegado al mundo en soledad, caminaba ahora con dos sombras a su lado, una que le dio la vida y otra que le dio el hogar. En la región donde vivían, los nombres no se regalaban con ligereza. Nombrar a alguien era reconocer su alma, declarar su lugar en el mundo. Los ancianos decían que un nombre verdadero no lo da un papel, ni un sacerdote, ni siquiera un padre. El nombre llega solo, cuando el corazón lo merece. Por eso el apache no le puso uno al niño de inmediato. Lo llamaba pequeño, o simplemente lo sostenía en brazos sin decir palabra. Para él, el nombre debía surgir de un momento especial, algo tan hondo que pudiera marcar el espíritu de quien lo recibiera. Y aunque ya lo amaba como a su propia carne, sabía que aquel instante aún no había llegado. La madre, sin embargo, le había susurrado un nombre desde el primer día. En las noches, cuando lo amamantaba o lo mecías en brazos mientras la fiebre aún latía en su cuerpo, le decía mi sol. No por su color, ni por su forma, sino porque él era lo único que había brillado en la oscuridad. Pero ese era un nombre de madre, íntimo, tejido con lágrimas y leche. Sabía que algún día él tendría su nombre verdadero, el que le daría el mundo, o tal vez, el viento. Fue en uno de esos días largos, cuando el calor apretaba pero el alma se sentía liviana, que ocurrió algo distinto. El apache había llevado al niño al borde del arroyo, como hacía siempre. Le gustaba que sintiera la frescura del agua en los pies, que viera los peces mover sus cuerpos delgados entre las piedras. Allí, sentado bajo un árbol torcido por los años, el guerrero se quedó en silencio, con el niño dormido sobre su pecho. El sol bajaba lento, y el viento traía consigo ese aroma a tierra caliente que anunciaba cambio. Fue entonces cuando escuchó algo. No una voz. No un sonido claro. Fue una sensación, como una vibración antigua, como cuando el alma recuerda algo que aún no ha vivido. Miró al niño y sintió que el momento había llegado.
Volvió a la cabaña al anochecer. La madre lo esperaba sentada afuera, con las manos sobre las rodillas, mirando el horizonte. El guerrero se acercó, se arrodilló con el niño aún dormido en brazos, y dijo con voz baja pero firme: «Él es Nantan». Ella no preguntó qué significaba. Lo supo de inmediato. Nantan, en su lengua, significaba el que guía, el que en silencio enciende el fuego de otros. Era un nombre grande para un niño tan pequeño. Pero ella comprendió, porque desde su llegada, ese niño había encendido en ellos una llama que ambos creían apagada. No era solo un hijo, era una razón. A partir de ese día, el niño dejó de ser el pequeño y pasó a ser Nantan. El guerrero comenzó a tallar su nombre en la madera, a dibujarlo con trazos de carbón en las piedras. Y en cada trazo había una reverencia, una promesa, un destino. La cabaña, que hasta entonces había sido un refugio sin historia, empezó a parecerse a un hogar. El fuego del centro ya no era solo para cocinar o calentar, era un símbolo. Representaba la llama que habían decidido mantener encendida, juntos, en honor a ese niño que no pidió nacer, pero que vino a sanar. La noticia del nombre se esparció. Algunos lo escucharon con desprecio. Un apache dándole nombre a un bastardo, murmuraban. Otros lo tomaron como una señal de locura, como si el guerrero hubiera perdido el juicio al vincularse con un niño que no era de su sangre. Pero él no respondía. Seguía con su andar sereno, con la mirada fija en su tarea: proteger, cuidar, amar. Y cada vez que alguien lo veía cargar a Nantan en sus espaldas, envuelto en la manta roja, el rumor de duda se diluía un poco más. Porque había algo en esa imagen, un hombre de guerra convertido en padre sin pedirlo, que conmovía incluso a los más duros. La madre también cambió desde que el niño recibió su nombre. Ya no caminaba con la espalda hundida ni con la mirada baja. Empezó a salir al huerto, a limpiar el sendero que conducía a la cabaña, a cantar bajito mientras cocinaba. No era alegría lo que mostraba, sino dignidad. Como si, de pronto, hubiera recordado que merecía existir. Que no por haber sido abandonada debía arrastrar eternamente una pena. Ella también tenía derecho a recomenzar, aunque nadie la hubiera perdonado. El nombre de su hijo era también el suyo, porque la guiaba, sin palabras, hacia una vida nueva. Una noche de lluvia fina, se sentaron los tres bajo el cobertizo de la entrada. La tierra olía a esperanza, el fuego chispeaba suave y las gotas caían rítmicas sobre el techo. El niño dormía entre ellos, con el rostro sereno. Y entonces, el apache sacó una pequeña piedra redonda, pulida, que guardaba desde hacía años. Era un recuerdo de otro tiempo, un amuleto que había llevado consigo desde que su propia familia desapareció. Sin decir nada, lo colocó junto a la cabeza de Nantan. La madre lo miró. No necesitó preguntar. Aquella piedra era lo más preciado que el guerrero conservaba. Al entregarla, estaba diciendo algo que nunca había dicho: «Este niño es mi vida ahora». Desde entonces, el nombre de Nantan dejó de ser solo un sonido. Se convirtió en un faro, en un lazo invisible que unía a tres almas rotas y las mantenía firmes, aun cuando el viento soplara en contra. Y cada vez que el niño lo escuchaba, alzaba la cabeza como si reconociera su llamado. Porque aunque aún era pequeño, su espíritu ya sabía que en esa tierra polvorienta, en esa cabaña de madera simple, había encontrado lo más raro y lo más sagrado, un hogar que no nació de la sangre, sino de la elección. Aunque el presente era sereno, el pasado no dejaba de respirar bajo la piel de quienes vivían en la cabaña. Como el eco de un tambor lejano, lo que había dolido antes no desaparecía, solo se volvía más silencioso, hasta que encontraba la forma de recordarse. Para la mujer, ese recuerdo llegaba de forma inesperada, a veces al ver una flor marchita en el camino, a veces al oír risas de otras madres en el mercado, con sus hijos tomados de la mano y sin el peso de la vergüenza.
Había días en que la paz le parecía un disfraz frágil. A pesar del amor que sentía por su hijo, y de la gratitud que albergaba por el guerrero, había una parte de ella que aún temía. No miedo al presente, sino a que el pasado regresara, como una deuda impaga. Una tarde, mientras recogía agua del pozo, lo vio. Fue solo un instante, una figura entre la maleza, un rostro que creyó reconocer. El corazón le golpeó el pecho con violencia. Era él, el padre del niño, el hombre que la había amado a escondidas, que le había prometido cosas suaves entre susurros, y que desapareció apenas supo que la vida venía en camino. Él también la reconoció, pero no se acercó. Dio media vuelta y se fue por donde había venido. Sin palabra, sin rastro, como si nunca hubiera estado ahí. Ella se quedó inmóvil, sintiendo como los hilos del pasado intentaban enredarse de nuevo en su presente. Volvió a la cabaña con el rostro pálido. El guerrero la observó, notó el temblor en sus manos, el silencio en su mirada. No le preguntó nada. Le alcanzó una taza caliente y se sentó junto a ella. El niño jugaba en el suelo con unas piedras, ajeno a las sombras que ese día traía. Después de un rato, ella habló. Le contó, con la voz entrecortada, quién era el hombre que había visto. Habló sin adornos, sin culpa, pero con esa mezcla de dignidad y dolor que solo conocen las mujeres que han sido traicionadas. El apache no la interrumpió. Escuchó cada palabra como quien recoge una vasija rota, sabiendo que en ese gesto se juega el respeto más profundo. Cuando ella terminó de hablar, hubo un silencio largo. Luego, el guerrero dijo algo breve, casi como un murmullo: «Tú no hiciste nada malo». Y fue como si esas 5 palabras hubieran estado esperando años para nacer. La mujer cerró los ojos y una lágrima rodó por su mejilla, no por tristeza, sino por alivio. Por fin alguien lo decía. Por fin alguien miraba su historia sin juicio, sin vergüenza, solo con verdad. Esa noche no durmieron enseguida. El niño dormía, pero ellos permanecieron sentados junto al fuego. El apache le contó entonces algo que nunca había dicho: que él también fue padre, que tuvo un hijo hace muchos años, cuando aún vivía con su pueblo, que una fiebre se llevó al niño en una sola noche, y que desde entonces algo dentro de él se apagó. Nunca volvió a formar familia, nunca quiso volver a tener un hogar, hasta que encontró a Nantan. «No es mío por sangre», dijo, «pero me mira con los mismos ojos que me miraba mi hijo». La mujer lo miró con los ojos llenos de emoción. No le abrazó, ni le tocó la mano. Solo compartieron el silencio. Pero en ese silencio había algo nuevo. Algo que los unía no desde la necesidad, sino desde el reconocimiento. Cada uno llevaba una herida. Pero ahora, al menos, ya no sangraban solos. Los días siguientes fueron distintos. No por lo que ocurrió, sino por lo que comprendieron. El pasado no podía cambiarse, pero podía mirarse sin miedo. El hombre que la abandonó había huido de sí mismo, no solo de ella. Y el hijo que perdiera el apache no regresaría, pero su recuerdo vivía en cada gesto de ternura que tenía con Nantan. Y así, sin quererlo, el niño se convirtió en el puente entre 2 ausencias, en el hilo que unía 2 vidas quebradas para darles forma otra vez. Una tarde, mientras caminaban los 3 por el borde del arroyo, la madre vio una piedra lisa, ovalada, con una grieta en el centro. La recogió, la limpió con cuidado y se la dio al guerrero. «Estos somos», le dijo con suavidad, «una piedra partida, pero que aún sostiene». Él la tomó con respeto y la colocó en el pequeño altar que habían construido junto al fuego, donde también estaba el nombre de Nantan tallado en madera. Era un gesto simbólico, pero también una forma de decir: hemos caído, pero no nos hemos roto del todo. El niño, sin entender del todo, los observaba con curiosidad. Se acercó, tocó la piedra,
y luego sonrió. Su sonrisa tenía la inocencia de quien aún no conoce el dolor, pero también la fuerza de quien ha sido amado desde el silencio. Porque aunque no conocía las historias que sus padres llevaban en el alma, sentía en su piel el calor de una casa tejida con respeto, ternura y tiempo. Así, en esa pequeña cabaña al borde del desierto, dos adultos heridos encontraron consuelo. No borraron sus cicatrices, pero aprendieron a vivir con ellas sin esconderlas. Y el niño, fruto de un amor incompleto, se convirtió en el amor completo que los mantendría unidos. No como una deuda, sino como una elección. Porque a veces, el destino no llega con grandes gestos, sino con una mano tendida, una mirada sin juicio y un nombre pronunciado con reverencia. Y en ese espacio sagrado, donde el viento aún lleva los nombres antiguos, Nantan crecía, protegido por las historias que lo precedieron y por el amor que supo nacer de las ruinas. Habían pasado ya 3 inviernos desde que Nantan llegó al mundo. La cabaña, antes desordenada y solitaria, ahora tenía un huerto pequeño, flores silvestres junto a la entrada y una hilera de piedras planas marcando el camino hacia el pozo. Aquel lugar que alguna vez fue refugio de una mujer herida, se había transformado en un hogar en toda regla. No era un lugar grande ni lujoso, pero cada rincón hablaba de esfuerzo, cuidado y decisiones hechas con el corazón. Las paredes de madera aún crujían con el viento nocturno, pero dentro de ellas reinaba una calma de esas que no se compran, una paz que nace del tiempo compartido, de las heridas que ya no duelen igual y de las miradas que no exigen explicación. Nantan ya hablaba, aunque con ese lenguaje pausado y curioso de los niños que observan más de lo que preguntan. Llamaba mamá a la mujer que lo había traído al mundo, y tate al apache, palabra antigua que en algunas lenguas nativas significa padre o guía. Nunca se le explicó quién era quién con etiquetas exactas, porque lo sabía sin necesidad de palabras. Su vínculo con el guerrero era firme, sereno, como si siempre hubiera existido. Y el apache, que durante años había vivido con el pecho cerrado como una puerta sin llave, ahora reía con los juegos del niño, lo enseñaba a observar los rastros de animales, a caminar sin hacer ruido sobre la tierra, a tocar una piedra y sentir si estaba viva por dentro. La mujer, por su parte, encontró en esa vida nueva una forma distinta de sentirse útil. Aprendió a preparar ungüentos con hierbas, a coser con paciencia las ropas de su hijo, a leer los signos del clima observando el comportamiento de los pájaros. Ya no sentía vergüenza al salir al mercado, ni bajaba la mirada cuando alguna mujer del pueblo la reconocía. Sabía quién era, lo que había vivido y lo que había elegido ser. No buscaba la aprobación de nadie, porque había comprendido que el amor que había construido, aunque fuera sin papeles ni ceremonias, era más real que muchos otros. Sin embargo, en los caminos del alma, siempre quedan raíces enterradas que tarde o temprano asoman. Un día, un anciano del pueblo, uno de los pocos que aún respetaba la palabra dada, se acercó a la cabaña. Era un hombre canoso, de pasos lentos y ojos grises como piedra de río. Traía consigo una noticia. Un grupo de funcionarios del gobierno había pasado por la región registrando nacimientos y asentamientos, haciendo preguntas, anotando nombres. Querían saber de los niños no registrados, de los que vivían en zonas apartadas, de las mujeres solas y de los hombres sin papeles. El anciano, con una voz baja pero firme, les advirtió que tuvieran cuidado, que no todos entenderían lo que allí había nacido. La noticia cayó como una brisa fría en medio del verano. El apache no respondió enseguida. Se quedó quieto, mirando el fuego como si dentro de las llamas pudiera leer el porvenir. La mujer lo miró con preocupación, y por primera vez en mucho tiempo sintió que algo frágil podría romperse. No era miedo por ella, era por Nantan, por ese niño que había crecido libre, feliz, amado, y que ahora podía ser arrancado de ese mundo por una ley que no entendía de sentimientos, solo de normas. Esa noche fue larga. El niño dormía, ajeno a las conversaciones graves de los adultos, y entre susurros,
La mujer y el apache se preguntaron si debían ocultarse, huir, moverse del lugar. Pero él, con su calma antigua, le tomó la mano y le dijo: «No más huidas. Si todo esto ha de ser probado, que lo sea. Porque este niño es mío. No por la sangre. Por elección. Y eso no me lo puede quitar ningún papel». Decidieron entonces preparar todo. Reunieron los pocos documentos que tenían, las cartas del anciano que hablaba en su favor, y una manta tejida por la madre donde bordó el nombre de Nantan con hilos de colores, como si al hacerlo dejara constancia en la tela de lo que era evidente en su corazón. Días después, cuando llegaron los hombres con sombreros duros y ojos fríos, fueron recibidos con dignidad. Hablaron sin miedo, mostraron su hogar, ofrecieron té caliente y permitieron que miraran al niño mientras dormía sobre una piel de ciervo, con su piedra amuleto bajo el brazo. Uno de los funcionarios preguntó al apache si era el padre. Él respondió que sí. El hombre dudó. «¿Por qué no figura en ningún registro?» El guerrero lo miró fijo y dijo: «Porque el amor no necesita testigos». Hubo un silencio incómodo, y luego el funcionario bajó la vista y escribió en su libreta. No hicieron más preguntas. Al marcharse, uno de ellos, el más joven, se volvió y miró a Nantan una última vez. Tenía algo en los ojos que no era juicio. Era comprensión. Quizás también en su vida había algo parecido. Quizás también él venía de una historia no escrita. Esa noche, el viento sopló con fuerza. Pero la cabaña no se estremeció. Era como si, después de todo, hubiera echado raíces profundas bajo la tierra seca. No importaba lo que el mundo dijera o dejara de decir. Allí había un hogar que resistía, no por su fuerza, sino por su verdad. Y así, mientras afuera todo seguía su curso, las estaciones cambiaban, las gentes venían y se iban, en ese rincón del mundo un niño dormía tranquilo, entre dos personas que lo habían elegido sin condiciones. Y con cada día que pasaba, Nantan crecía sabiendo que, a veces, las raíces más fuertes son aquellas que nacen no de la sangre, sino del amor sembrado con paciencia bajo el suelo más difícil. Había una colina, no muy alta, desde la que se veía todo el valle. Desde arriba, la cabaña parecía una semilla incrustada en la tierra, modesta, discreta, pero viva. El arroyo serpenteaba cerca como una vena de agua clara, y los árboles que rodeaban la zona parecían inclinarse suavemente hacia ella, como reconociendo su existencia. Era un rincón apartado del mundo, sin señales de caminos marcados ni cercas altas. Pero para Nantan, aquella colina era el centro del universo. Su padre, porque así lo sentía, sin ninguna duda ni vacío, lo llevaba allí algunos atardeceres, y los dos se sentaban en silencio, contemplando el horizonte como quien escucha los latidos de la tierra. El niño ya tenía 5 años. Hablaba con fluidez, preguntaba por todo, imitaba los gestos del guerrero con una mezcla de respeto y admiración que llenaba de orgullo al apache, aunque éste nunca lo dijera en voz alta. Empezaba a entender cosas, los ciclos de la naturaleza, los tiempos de siembra, la importancia del silencio. Pero también comenzaba a notar que su mundo era distinto al de otros niños. Lo comprendió por primera vez al visitar el pueblo, cuando un grupo de niños lo miró de reojo y uno de ellos susurró algo que no entendió, pero que lo hizo sentir extraño. No fue un insulto directo, pero había en esa mirada una pregunta no dicha: ¿quién es ese? ¿De dónde viene? Esa tarde, al volver a la cabaña, Nantan no dijo nada. Jugó como siempre, cenó con su madre, escuchó el canto suave del fuego. Pero al acostarse, se quedó mirando al techo largo rato, y finalmente, con voz baja, preguntó: «Tate, ¿por qué no tengo el mismo apellido que los otros?» El apache no respondió enseguida. Se sentó junto a su hijo, le acarició el cabello y le dijo: «Porque tú no fuiste elegido por un papel. Fuiste elegido por el corazón». Nantan no entendió del todo, pero algo en su interior se tranquilizó. Y esa noche durmió profundamente,
como si bastara saber que, aunque no fuera igual a los demás, sí era amado con la misma fuerza. Poco a poco, el niño empezó a comprender que pertenecer no tiene que ver con la sangre, ni con los nombres escritos, sino con el lugar donde uno es mirado con ternura. Y ese lugar, para él, era la cabaña, el arroyo, la voz de su madre al cantarle en las tardes, y los brazos del apache al cargarlo dormido. Empezó a ayudar más, cargaba leña, ordenaba los utensilios, cuidaba el huerto. Se sentía parte de algo, no como un huésped, sino como un pilar, como si su pequeña existencia ya sostuviera también la vida de los otros dos. El guerrero, por su parte, sabía que ese tiempo era sagrado, porque el niño no sería siempre niño, y la mujer que había resurgido del abandono ya caminaba con firmeza, pero seguía siendo frágil en ciertos recuerdos. Así que cada gesto cotidiano era también un acto de cuidado. No solo se protegía al hijo, también se protegía el vínculo, la historia, la posibilidad de que esa familia, sin apellido compartido ni registro oficial, siguiera existiendo sin ser cuestionada. Porque afuera, el mundo no perdonaba las formas distintas de amar. No las entendía. Y aunque ahora los dejaban en paz, bastaba una mirada equivocada o una palabra mal dicha para que volvieran a ser señalados. En uno de esos días donde todo parecía en equilibrio, ocurrió algo inesperado. Una carreta se detuvo cerca del camino, y de ella bajó una mujer mayor, encorvada pero firme. Era la madre de la mujer, aquella que la había rechazado al saber de su embarazo. Venía con el paso lento de quien ha cargado culpas durante demasiado tiempo. Nadie la esperaba. La mujer, al verla, se quedó inmóvil. El pasado volvió en forma de imagen, su rostro, duro como el invierno, diciéndole que se fuera de casa, que no volviera jamás. Pero ahora, al verla frente a su cabaña, con la mirada cansada y los ojos húmedos, no sintió rabia. Sintió compasión. Porque entendió que el tiempo, cuando se toma su curso, puede ablandar incluso las rocas más duras. La madre pidió sentarse. Dijo que venía a conocer a su nieto, que no quería pedir perdón con palabras, porque sabía que a veces no alcanzan, que solo quería ver, aunque fuera una vez, lo que había perdido por orgullo. El apache los observaba desde la distancia, sin intervenir. Nantan, curioso, salió de la cabaña y se acercó a la anciana con la inocencia de quien aún no conoce las heridas de los adultos. Ella lo miró como si viera un amanecer después de una larga noche. Y por primera vez en muchos años, sonrió. No una sonrisa grande, pero sí sincera. Fue entonces que la mujer, la madre de Nantan, supo que algo se había cerrado. Que el círculo, por fin, encontraba descanso. Esa noche comieron los 4 juntos. No hablaron mucho, pero compartieron el pan. Y cuando la madre de la mujer se fue al amanecer siguiente, lo hizo sabiendo que su hija no solo había sobrevivido, sino que había construido algo inmenso a partir de lo que otros llamaron vergüenza. En sus ojos, mientras se alejaba, brillaba una lágrima que no pidió consuelo. Era una lágrima de humildad, de esas que limpian el alma. Desde entonces, algo cambió en la cabaña. No el paisaje, ni los hábitos. Pero el aire se volvió más liviano. Como si al fin todos comprendieran que ese era, sin duda, el lugar donde pertenecían. No por derecho de nacimiento, ni por normas sociales, sino porque allí se había elegido amar. Y el amor, cuando es verdadero, tiene una forma de echar raíces, incluso en la tierra más improbable. Con el paso de los años, la cabaña se volvió más que un hogar, era una historia viva. Cada tabla de su madera, cada piedra del sendero, cada sombra del atardecer sobre su tejado hablaba de una vida elegida, no impuesta. El huerto daba más frutos que antes, el arroyo seguía cantando su canción de agua clara, y el fuego, siempre encendido al anochecer, se había vuelto el corazón simbólico de todo lo que compartían. Allí,
Junto a ese fuego, los tres se sentaban cada noche como si el tiempo no tuviera prisa. Nantan, que ahora tenía 8 años, era un niño despierto y sereno, con los ojos del color del amanecer y el alma de quien ha sido amado sin condiciones. El apache envejecía en silencio. No era visible en su andar, que seguía siendo firme, ni en su fuerza, que aún bastaba para levantar sacos de leña y domar caballos ajenos, pero sí en su mirada. Había en ella una profundidad más honda, una forma de observar que parecía despedirse poco a poco del mundo, no con tristeza, sino con gratitud. Sabía que había cumplido su papel. Había vivido muchas vidas en una sola, guerrero, errante, padre sin título, guardián silencioso de una mujer rota y de un niño nacido entre sombras. Y ahora, en el calor de esa familia pequeña y poderosa, comenzaba a prepararse para partir. No tenía prisa, pero sí entendía que el tiempo era un suspiro breve, y que lo más valioso ya lo había sembrado. La mujer también había cambiado. Su rostro seguía siendo hermoso, pero no por los rasgos, sino por la expresión, una mezcla de paz, fortaleza y ternura que solo nace después de haber conocido el fondo del dolor. Ya no cargaba culpa. No pedía permiso para existir. Había asumido su lugar con dignidad, como madre, compañera y creadora de un hogar que había vencido al rechazo, al juicio y al abandono. Su vínculo con el apache no se definía con palabras humanas. Nunca fueron amantes como dicta la costumbre. Nunca firmaron papeles, ni buscaron sellos. Pero lo que compartían era más profundo que muchos matrimonios. Era un lazo forjado por la lealtad, la paciencia y el respeto. Una noche, mientras el viento soplaba más fuerte de lo habitual y la leña crepitaba con un sonido más agudo, el apache pidió algo que no había pedido nunca. Quería contarle a Nantan una historia. El niño se sentó con los ojos brillantes, como si presintiera que lo que escucharía no era un cuento común. Su madre también escuchó en silencio, sentada junto al fuego, sus manos descansando sobre su regazo, el rostro vuelto hacia él. El guerrero le habló de su infancia, de los juegos con su hermano menor, de su abuela que curaba con plantas y cantaba canciones antiguas al anochecer. Le habló del día en que todo cambió, cuando llegaron los hombres a caballo y la aldea se volvió humo. Le habló de los años en que caminó sin rumbo, con el alma vacía, buscando algo que ni él sabía cómo se llamaba. Y luego le habló de la noche en que oyó un llanto débil en una cabaña al borde del desierto, y de cómo, al tomar a ese niño en brazos, sintió que el mundo volvía a tener sentido. Nantan escuchó en silencio, pero al final, sin decir palabra, se levantó, fue hasta donde su padre estaba sentado, y lo abrazó. Fue un abrazo largo, lleno de una comprensión que solo los corazones puros pueden tener. En ese momento, algo se selló entre ellos. Ya no era un hijo adoptado. Era hijo en toda la extensión del alma. Los meses siguientes fueron tranquilos. Pero el cuerpo del apache empezó a hablar en susurros que no podían ignorarse. Le costaba más moverse por las mañanas. Respiraba con mayor esfuerzo al subir las colinas. No se quejaba. Nunca lo hizo. Pero la mujer lo sabía. Y Nantan, con la intuición de los niños sabios, también lo comprendía. Una tarde de invierno, mientras el cielo se cubría de nubes densas y el aire olía a despedida, el guerrero se sentó frente al fuego, tomó la mano de la mujer y le entregó una pequeña bolsa de cuero. Dentro había un colgante hecho de hueso tallado, con el símbolo del águila. «Es para él», dijo. Y luego, mirando al niño que jugaba con las hojas en la entrada, añadió, «Ya tiene alas». Esa noche durmió con una expresión de descanso, como quien ha cerrado un libro importante. Al amanecer, su cuerpo ya no respiraba. Pero en el cuarto no hubo llanto. Solo un silencio profundo, lleno de respeto. La mujer cubrió su cuerpo con la manta roja. Nantan lo miró largo rato, luego colocó la piedra redonda, la que el apache le había dado de bebé, sobre su pecho. Y dijo, con voz firme,
Gracias, Tate. Lo enterraron en lo alto de la colina, donde siempre se sentaban a mirar el horizonte. Plantaron un árbol junto a su tumba. Y cada año, al llegar el solsticio, Nantan subía con su madre, encendía un pequeño fuego, y contaban historias. No para llorar, sino para recordar. Porque sabían que mientras se contara la historia, el fuego no se apagaría. El niño creció. Se convirtió en hombre. Y años después, cuando tuvo hijos propios, les habló de un guerrero que no era su padre por sangre, pero que le enseñó lo más importante, que la vida no se mide por lo que uno tiene, sino por lo que uno cuida. Que no hay mayor fuerza que el amor que se elige, que se sostiene sin condiciones. Y que a veces, cuando el mundo da la espalda, basta un solo gesto, un bebé alzado en brazos, una cabaña encendida, un nombre pronunciado con fe, para cambiarlo todo. Y así, bajo el cielo inmenso del desierto, donde la historia comenzó, la leyenda siguió viva. Porque mientras el viento siga llevando su nombre, y mientras un solo niño sea abrazado con el alma entera, el fuego, aquel fuego, no se apagará jamás. Así termina la historia de Nantan, el niño que nació en la soledad más profunda, pero fue recibido por unos brazos que eligieron amar sin condiciones. De su madre, heredó la valentía de seguir adelante aunque el mundo le diera la espalda. Y de aquel guerrero apache, aprendió que ser padre no siempre es cuestión de sangre, sino de presencia, de respeto, de estar ahí cuando más se necesita. En una tierra donde tantos se pierden por falta de raíces, él encontró un hogar no por derecho, sino por amor. Y esa es, quizá, la mayor victoria de todas. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, si en algún momento te recordó a alguien, te hizo cerrar los ojos o respirar más hondo, te invito a dejar un comentario. Cuéntanos qué sentiste, o simplemente déjanos una palabra que te haya acompañado al escucharla. Este canal es un refugio de historias verdaderas del alma, y cada emoción compartida lo hace más humano, más nuestro. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Suscríbete si tú también crees que hay historias que no deben olvidarse, y que aún hay fuego encendido en los corazones capaces de amar sin pedir nada a cambio. Gracias por estar aquí. Y recuerda, algunas leyendas no están escritas en libros, están escritas en la vida misma.